Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de lo que queda después del atentado a la mesa de negociación de paz entre el gobierno y el ELN. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 20 de septiembre. La mesa con el ELN está oficialmente suspendida tras el ataque de la guerrilla que ya deja 3 soldados muertos y 24 más heridos. Mientras los helenos patean la mesa con el único gobierno que le ofreció garantías amplias para negociar, el gobierno mostró división interna en sus posturas de qué hacer con esta apuesta de la paz total. Saber si las negociaciones se descongelan es incierto, pero una cosa es clara: el ELN queda fortalecido en la frontera y sobre todo en Venezuela, que no es solamente su retaguardia, sino el camino por donde el gobierno puede quemar sus últimos cartuchos para lograr algún avance con esta guerrilla. Hoy hablamos de qué pasa después de que se acaba la mesa con el ELN. Gerson Arias es investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, la FIP. Gracias por pasar por acá. Muchas gracias y como siempre es un placer estar aquí en la silla. Gerson, tú participaste en una mesa de negociación con el ELN, finalizando el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. De lo que viste en ese momento y de lo que estamos viendo ahora, ¿hay algún cambio que hayas percibido en la forma que tiene el ELN de negociar o es la misma cosa? Sí hay cambios, pero lo primero que hay que decir es que negociar el fin de una confrontación armada es un reto complejo, tiene desafíos, problemas y es casi una negociación diaria. Siempre hay una asimetría entre los negociadores del ELN y los del gobierno, en términos de trayectorias, aprendizajes, conocimientos, tácticas, etc. Pero lo más importante respecto a ambos momentos es que superaron la lógica de ir solo a explorar y están asumiendo una conversación, si se quiere, mucho más seria sobre el tránsito a la paz, es decir, sobre qué va a pasar con ellos una vez termine la guerra, lo cual es un gran cambio. Es decir, con este gobierno, con el gobierno Petro, sienten que pueden hablar de unos temas impensables para el proceso que tuvo el presidente Santos y claro, fue posible hoy en día firmar 28 acuerdos procedimentales y de fondo. Yo diría que ahí están también las diferencias. A la luz de esos cambios que ves, ¿cómo lees la actual situación en la que hasta el presidente le pide al ELN que diga de una vez si quiere negociar o no? Pues está la posibilidad, obviamente, como estamos hoy en día, de una suspensión, pero definitivamente lo que hay que maniobrar en estos momentos de un congelamiento o una suspensión es si son válidos o no los 28 acuerdos. Yo creo que hay que incrementar un poco la presión sobre esto, porque si no estaremos, digamos, como siempre a la deriva y sabiendo que para el grupo armado pues siempre es fácil no pararse y simplemente justificar eso. Entonces yo creo que sí hay que tomar, digamos, si es el sentir del gobierno, medidas un poco más osadas y creo que eso incrementaría los costos políticos para el ELN simplemente diciendo no me paro, aquí estoy. El que se tiene que parar es el gobierno. ¿Qué dice esto también del gobierno que siempre tuvo como 2 líneas frente al ELN? Una, la de Oti Patiño, el comisionado de paz, que fue muy crítico con esta negociación, y la de la jefe negociadora Vera Grave y el senador Iván Cepeda, que eran más prudentes con esta mesa. El anterior comisionado de paz trajo esta idea de paz global territorial que rápidamente transformó en el gobierno como paz total. Abrió mesas y mesas, hizo concesiones altísimas como los ceses al juego sin nada a cambio, pero hoy existe una tensión evidente, ¿no? Muy fuerte entre lo que uno podría decir, pues una tensión entre dos modelos o caminos para hacer la paz, ¿no? El camino de una mesa nacional, que es donde escribiría, digamos, a la jefe negociadora Vera y al negociador Iván Cepeda, con un enfoque territorial y el camino de un proceso micro con una estructura específica, que es el Frente Comuneros del Sur. La disidencia del ELN en Nariño, que ayer anunció que iba a dejar de secuestrar. Un modelo, si se quiere, podríamos llamarlo de una paz pequeña, más probable y eficaz, con un modelo diferente y que responde a la urgencia del tiempo que corre, ¿no? Y a la creencia de que ese es el camino que va a alcanzar mejores resultados. Es decir, yo creo que de fondo hay una tensión entre dos modelos distintos de hacer la paz, ambos legítimos, pero que ha causado, digamos, bastante contratiempo a este diálogo con el ELN, porque el ELN obviamente sabe muy bien que existe esta tensión. ¿Y lees entonces que el camino más pragmático que hay para mostrar resultados con los 2 años que quedan es el de un modelo tipo el de Nariño? Pues creo que hay una apuesta, digamos, válida, legítima, y yo creo que a eso, digamos, uno podría aventurarse a decir, creo que en eso va a terminar la paz total, ojalá funcione, pero sí estaría de acuerdo en que hoy en día, digamos, la apuesta del gobierno y particularmente de la oficina del consejero comisionado de paz es apostarle a que ese modelo de Nariño pues logre establecerse. No es fácil,
pero yo creo que hay tiempo y ponga, digamos, en consideración otra forma distinta a la que hemos intentado por largo tiempo. Sabemos que el ELN es fuerte en la frontera, no por nada fue en Arauca que ocurrió este ataque. ¿Qué rol va a jugar acá Venezuela, donde también los helenos tienen un control muy grande sobre el Táchira? Hay que recordar que desde finales de los 90 el ELN empezó a consolidar esa presencia allá. Y hay algo muy importante, en el quinto congreso en 2016, el ELN convirtió la defensa de la revolución bolivariana como uno de sus puntos u objetivos estratégicos. Es decir, no es cualquier cosa, hace parte un poco de por qué luchan, ¿no? Y en ese sentido inclusive hizo un plan fronteras en el año 2019. Es decir, hoy el ELN tiene buena parte de su conducción estratégica allá, ¿no? Tiene, digamos, puede tener entre 1.000 y 1.500 unidades en esa frontera, digamos, hombres, armas o estructuras de milicias. Obviamente es la gran pregunta de la incertidumbre de qué pueda pasar, pero en efecto, digamos, hay una gran inversión política, militar y económica del ELN en esa frontera y por tanto no es fácil, digamos, que la pueda sustituir por otro. Hay que recordarle también a lo que nos escuchan, pues que simplemente el ELN no es un apéndice de Maduro, ni Maduro da órdenes sobre el ELN. Entonces, en ese sentido, yo diría que en el corto y mediano plazo, digamos, ellos siguen apostando a que pues, tienen ese poder ahí concentrado y eso pasa, digamos, como siempre ha sido Venezuela, un punto de seguridad para la seguridad del ELN y para las comunicaciones. Y yo creo que ahora, digamos, es mucho más alto el nivel de dependencia respecto al proceso de paz que tenemos sobre Venezuela y hay que hacer esto rápido, utilizar estos canales para lograr que el gobierno se siente pues se coloquen unas metas más creíbles que puedan realizar de aquí a diciembre del 2025, porque los últimos 6 meses, digamos, del gobierno, pues realmente están en una coyuntura política distinta. ¿Esto pasa directamente por el régimen de Maduro, las fuerzas militares? ¿Cómo aterriza eso? Hasta que no, digamos, hasta que no ocurra o no llegue el 10 de enero, que es cuando asume ese nuevo mandato, pues hay un gobierno que es el gobierno de Maduro, ¿no? Y definitivamente, digamos, pues la superación de esta crisis pues implica necesariamente hablar con el gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que orar con mucho pragmatismo y es, si tenemos esta crisis, hay que buscar solucionarla y actualmente pues el gobierno pues está en manos de Maduro y con él hay que conversar para que ayude a que este proceso se reactive. La conclusión de esto, entonces, si te entiendo, es que hay que ser pragmáticos y hay que bajar las expectativas para que en 2 años algo de este diálogo con el ELN permanezca. Pues yo diría que lo que hay que, digamos, tratar de alcanzar es que se vuelvan a sentar las delegaciones, que vuelvan a barajar un poco en dónde estaba el proceso y que se logre avanzar lo máximo que se pueda. Yo creo que hablar hoy en día de irreversibilidad con todo este ambiente, con lo que está ocurriendo en Venezuela, que no sabemos realmente lo que vaya a pasar y realmente, digamos, la concepción que pueda tener el ELN, que definitivamente con este gobierno tampoco fue posible, pues creo que lo que hay que garantizar es un nivel de avance que permita discutir en el año 2026 si vale la pena continuar o no dentro de ese proceso. Y en ese sentido, digamos, yo no soy muy pesimista y quisiera recordar que simplemente en el gobierno Duque, ¿no? Pues el gobierno Duque hizo una evaluación y terminó conversando casi 2 años de manera secreta y confidencial, porque así se lo pidió al gobierno de Cuba con el ELN. Y yo sí diría que lo que hay que apuntar es reducir expectativas, garantizar que el proceso, digamos, vuelva a arrancar, que tenga mayor credibilidad y que obviamente lleve a un nivel de avances que permitan, digamos, no desechar esta opción, ¿sí? De continuar el proceso. Pero yo creo que en el estado actual de cosas, pues si no se logran esos avances, pues es muy fácil retornar a una escala anterior del proceso. Gerson, como siempre, es un gusto escucharte y que nos des tus luces. Gracias por pasar por acá. No, y muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Y arranca el día con estas movidas. El partido de la U cantó ya su voto por Gregorio El Hash como próximo procurador. Él es el candidato del presidente y además el secretario general del Senado. Fue capturado alias Mauricio de la disidencia de alias Mordisco. Él es el señalado del atentado al papá de la vicepresidenta Francia Márquez y al esquema de la funcionaria, ambos ocurridos este año. Y la excongresista Ida Merlano pagará otros 32 meses de prisión. Se declaró culpable del delito de fuga de presos cuando se fugó en 2019 mientras estaba presa por compra de votos. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito.
Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos el lunes.